Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 11 de octubre del año 2023. Están todos acá, los saludo, voy uno a uno, empiezo por este lado, de espaldas a la plaza, Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Al lado, Diego Irazábal, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Cruzo al otro lado de la mesa, de espaldas a la biblioteca, Gloria Robaina, hace tiempo que no andaba por acá, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y David Ugarte también. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto reencontrarlos. Les propongo que vayamos ya mismo al tema, probablemente ineludible, de la agenda político-judicial. El senador Gustavo Penades fue formalizado anoche por la justicia como presunto autor de múltiples delitos sexuales y deberá cumplir prisión preventiva por 180 días como medida cautelar mientras comienza a desarrollarse el proceso judicial. Además, se le trabó un embargo genérico por 25 millones de pesos. A Penades, que tiene 57 años y está suspendido en su cargo de senador desde el mes de junio a raíz justamente de este caso, la jueza Marcela Vargas le imputó 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todos en régimen de reiteración real. Además, el profesor de historia Sebastián Movesín, aparente facilitador de los encuentros entre Penades y las víctimas, fue imputado por la presunta comisión de 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Al igual que Penades, Movesín también deberá cumplir prisión preventiva por 180 días y queda embargado por 3 millones de pesos. A primeras horas de la tarde, cuando llegaba a la audiencia judicial, que duraría unas 7 horas, Penades fue consultado por la prensa y declaró que estaba muy tranquilo. ¿Tienes miedo de terminar preso en la jornada de hoy? No tengo miedo a nada. Recordemos, la investigación comenzó a fines del mes de marzo, cuando el fiscal general Juan Gómez ordenó indagar de oficio una denuncia pública realizada por Romina Celeste Papazo, una mujer trans militante del Partido Nacional que había acusado a Penades de pedófilo. Durante el expediente fueron sumándose una decena de denuncias en las que se relataban hechos similares de abuso sexual a menores. Los escucho. ¿Cómo toman esta novedad de ayer? Arranco. Laura, sí. Arranco. Bueno, vamos a empezar por decir lo obvio, y es que es un tema horrible, complejo, complicado de hablar. De hecho, el sistema político... Ayer hubo algunos ruidos en torno al tema, pero hasta ahora el sistema político se había mantenido muy ubicado en cuanto a no hacer política de la fea con estas cosas. Entonces, digamos que es un tema complicado del que hablar, pero yo creo que hay que hablarlo. A mí lo que me parece interesante destacar, si bien, como bien decían en el informe hace un rato, no hay condena. Esto es una formalización que lo que implica en términos legales es el inicio de un proceso de investigación. Sí vale decir que para que un juez formalice, acepte la formalización, inicie el proceso de investigación, tiene que haber evidencia suficiente y que no se formaliza a cualquiera de cualquier manera, y que en general en Uruguay los fiscales presentan pedidos de formalización cuando saben que les van a decir que sí y pueden sostener un proceso judicial. O sea que tampoco es que no hay nada, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Me parece que es importante decirlo. De todos modos, me parece, con el diario del lunes, señalar algunas cuestiones y volver sobre algunas cuestiones que se mencionaban hoy y que me parece que son importantes. Yo sigo esperando que el ministro del Interior pida disculpas por su comportamiento con este caso, por haber ido a una conferencia de prensa a defenderlo, por haber hablado en los términos que habló sobre una víctima, por haber sido parte de la construcción de un proceso que sindicó a víctimas y las incomodó, como ocurre normalmente. Eso no ha ocurrido. Tal vez cuando haya condena sí ocurra, pero lo voy a seguir esperando. No me parece menor que en el marco de eso, de que el presidente salió a defenderlo en su momento, pero sobre todo el comportamiento de Heber, ahora, por ejemplo, hay el director del Excomcar está detenido, investigado, ¿sí?,
por haber participado eventualmente en una trama para construir una prueba paralela, para construir una fabulación en torno a que lo que supuestamente, o sea, lo que Fiscalía dice que pasó no había pasado, y etcétera, etcétera. No en vano, el ministro del Interior es el jefe de ese señor, entonces algunas cosas a uno lo dejan pensando, ¿no? ¿Por qué esta persona sintió que podía trabajar haciendo esto? ¿Por qué algunas cuestiones que también están cruzadas? Porque en el fondo todavía algunas personas, por suerte cada vez menos, sienten que los delitos sexuales y los abusos son delitos privados o cosas que hay que... Y entonces se colabora en un proceso de este tipo, en ayudar a alguien a borrar mensajes o se borran mensajes, etcétera. Entonces me parece eso, que acá cuestiones de responsabilidad institucional que no están laudadas y que hay que poner sobre la mesa. Que aparecieron después, ¿no? Porque se empezó investigando una cosa y eso todavía es el nudo de este expediente, ¿no? La conducta de Penades con menores, y después aparecieron estas otras derivaciones, que ahí sí, esas tendrían, digamos, connotaciones político-institucionales muy serias, ¿no? Exacto. Y que además ahora tienen connotaciones digamos, hay hasta cuestiones de tipo judicial en el medio. Bueno, seguimos. A ver, bueno. Gloria, a continuación. No, en primer lugar, es un tema que duele, digo, a mí en lo personal me ha afectado porque conozco a Penades, he tenido la oportunidad de compartir con él un periodo parlamentario. Creo que en el periodo que yo fui suplente es el primer periodo que él entra al Parlamento. Hemos tenido relacionamiento por distintas instancias. Entonces, duelen estas cosas cuando uno además conoce personalmente de quién se trata. Con todo, yo creo que, como dice Ana Laura, esto tiene muchas aristas, o sea, tiene muchos temas desde los cuales analizarlo o abordarlo. Tú decías hace un rato, hablando de este tema, que te hacía acordar un poco a lo que pasó con Operación Océano. No, recordé la Operación Océano. A mí me hace acordar. Porque generó un impacto grande, despertó una expectativa muy fuerte y después se fue desflecando con el correr de los meses, ¿no? Por ese lado ni que hablar, pero yo creo que hay otro tema que es mucho más importante que eso, y es el tema de la prostitución de menores, que es un tema que no está hablado, que no está discutido, y que en los dos casos tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. O sea, está claro que el comportamiento de Penades es un comportamiento personal, es una conducta sexual, tiene el componente de que ese tipo de conducta además se desarrollaba con menores, lo cual creo que puede ser condenable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, desde distintos puntos de vista, pero digo, son conductas sexuales que en nuestras sociedades existen. Entonces, así como en la Operación Océano eran mujeres las menores que se prostituían, en este caso estamos hablando de lo mismo. O sea, aquí hay una cuestión, como es todo el tema de ese entorno del Parque Valle, de las cuestiones que pasan en la noche, de de gente que vende su cuerpo para obtener una ganancia, digamos. Tiene que ver con esto, y entonces digo, y es un tema que no lo analizamos cuando analizamos este tipo de cosas. O sea, por un lado está muy claro la conducta de Penades, sus modalidades de actividad sexual, que tienen varios lugares por los cuales de alguna manera cuestionarlos y pensar y emitir nuestros juicios si queremos hacerlos. Y por otro lado, ¿qué está ocurriendo con todo esto, no? Porque además ustedes analizaban muy bien con Romina cómo se desencadena, y esto se desencadena desde el momento en que Romina, tipo vendetta, porque son cuestiones muy reales, o sea, y esto no le estoy quitando culpabilidad a Penades de lo que hizo y de lo que puede seguir haciendo. O sea, aquí son hechos distintos, pero son hechos que conforman una realidad que, como decía, para mí tiene muchas puntas. No es casual que las dos víctimas, que se sabe quiénes son, han tenido con Penades un relacionamiento que, bueno, hoy lo lleva a decir esto. Y mucho más cuando se trata de una figura pública. O sea, entonces,
A mí me cuesta mucho analizarlo así, simplemente, o como decía Ana Laura, con juicios comunes, es un violador, esto es abuso de menores. Digo, una cantidad de calificativos que se le han puesto a la cosa y que evidentemente desde el punto de vista jurídico hay delito y pueden constituir delito, pero donde con mucha facilidad se están cuestionando cosas que, bueno, es parte de las conductas sexuales de las personas, y eso también creo que tiene que ser manejado con la claridad que el tema amerita. Luis. Bueno, la verdad que creo que tiene varias aristas, como decía Gloria, pero yo lo miro desde otro punto de vista. Descarto el tema, digamos, individual, el delito individual, porque hay múltiples personas que cometen estos delitos. Pero acá esto pega muy fuerte desde muchos puntos de vista y tiene un solo lado positivo al que me voy a referir después. Pero creo que es un gran golpe para el sistema político y particularmente para la imagen uruguaya del sistema político. Digo, porque esto no es, en primer lugar, como tú decías, cualquiera puede cometer un delito. Ahora, no es lo mismo, y además el Código Penal lo reconoce, no es lo mismo que lo cometa un ciudadano común que una persona que tiene importantes cargos públicos. Y es más, una persona que ha defendido el agravamiento de las leyes, que ha hecho discursos con respecto a los delitos, a mí me llegó uno que decía, bueno, o se está del lado del delito o se está con el delito y hay que subirla. Lamentablemente es una situación donde termina preso sus propias palabras, porque de alguna forma le aplican la prisión por la LUC, aunque en realidad sin la LUC yo creo que igual hubiera ido preso por las otras connotaciones que tuvo, como tratar de falsear la prueba. Entonces, esto golpea muy duro el sistema político, interno y externo, porque estas cosas, por el nivel de la gravedad de los delitos, va a ir al exterior. Sí, esa observación que acabas de hacer, David, te confieso que es de las que a mí más me dan vueltas en la cabeza, ¿no? Es de lo que más me sorprende de este caso. O sea, si los hechos son ciertos, si las denuncias son ciertas, ¿cómo se entiende que un dirigente político tan importante, prestigioso, referencia de su partido en el Parlamento desde hace años, se reiterara en esa conducta que él sabía que era delictiva, ¿no? Es increíble. Lo que a mí más me impresiona es eso, porque no estamos hablando de que lo habría hecho una vez. Todo indica, según las denuncias, que esto fue reiterado, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien con ese lugar en el sistema político y con el archivo, entre comillas, de declaraciones y gestiones políticas en distintos asuntos, cómo tenía esta otra cara? Estamos hablando de alguien con una doble personalidad. Doble personalidad, está claro, ¿eh? Bueno, es muy impresionante, ¿no? Esa parte, la verdad que es muy chocante. Es muy chocante, pero aparte de eso... Ojo, con todos los paréntesis que hay que ponerle a esto, teniendo en cuenta que lo que hay es una imputación, ¿no? Claro, pero tengamos claro también de que de acá además se ha desarrollado otro aspecto que me parece muy preocupante, que es un tema, y esto sí, de corrupción política. Y digo corrupción política porque hay dos aspectos. Uno, él utilizó su cargo o su prestigio para conseguir los favores. Sí, no, eso está claro. Y el otro intentó conseguir, digamos, a través de una red que evidentemente se había generado, o que aparentemente para la fiscal está claro que se había generado, para falsear las pruebas. Y yo creo que esto es muy grave para la democracia. Y creo que el único aspecto positivo que esto tiene es que la democracia uruguaya tiene un nivel de salud importante en la medida en que la justicia fue capaz de investigar y llegar a una conclusión, y que el sistema político acepta ese resultado. No tiene más remedio que aceptarlo, pero digo, es parte de la democracia. Lo malo sería que no lo aceptara. Yo creo que en realidad ya los legisladores habían visto esto cuando votaron, porque de alguna forma previeron. Y quiero recordar un hecho que... ¿Previeron qué cosa? Previeron que esto podía pasar. Que las acusaciones eran suficientemente graves y trascendentes como para hacer lugar a un desafuero que él terminó, renunciando, etcétera, pero creo que realmente, y no todas las actitudes fueron iguales, porque como bien señalaban a Laura, creo que sin duda
el ministro tendría que hacerse una autocrítica, y creo que el presidente de la República también, pero hubo otros del mismo partido que tomaron distancia y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Es curioso el origen de todo este caso, porque podría hablarse de una casualidad increíble, ¿no? Bueno, pero también lo de Esteciano fue una casualidad. No, ¿a qué voy? Viene Lula a Montevideo. Viene Lula a Montevideo, claro. ¿no? La Intendencia de Montevideo le organiza una bienvenida y un homenaje en el Palacio Municipal, se congrega gente alrededor. Ante esa situación, Romina Celeste Papazo, que ya era conocida, digamos, como militante del Partido Nacional por posturas, digamos, muy conservadoras, agresiva. En particular con respecto a Brasil, va y choca, ¿no? Tiene enfrentamientos con algunos de los asistentes al acto, insulta, ¿no? Se hace ver para marcar su protagonismo en este asunto, termina en incidentes con funcionarios municipales y la policía, y a partir de esos hechos hay dirigentes del Partido Nacional que dicen, no la reconocemos como integrante de nuestras filas. Uno de ellos es Penades, y Penades de esa manera se mete en el lío que se metió, ¿no? Hasta me pregunto si Penades sabía que Romina Celeste Papazo era la misma persona con la que él en su momento había tenido aquellas relaciones. Pero es una casualidad muy especial que termina generando esta bola de nieve, ¿no? Sí, pero también demuestra la hipocresía en particular de Penades, al decir, yo no la conozco, no sé quién es, no sé si es militante del Partido Nacional, cuando evidentemente sabía claramente que era militante del Partido Nacional. Sí, lo sabía porque ella se presentaba así. Pero tenía hasta una lista, ¿no? Tenía hasta una lista. Había armado toda una lista, firmaba carteles, ¿no? Hacía pintadas por las calles de Montevideo en particular, ¿no? Sí. Pero ese fue el origen de todo, ¿no? Si no pasaba aquel día en la explanada de la Intendencia, ¿teníamos este caso arriba de la mesa? No sé. Bueno, la verdad que también, digo, a uno no hay palabras para hablar de esto, que es espantoso, que es horrible, ¿no? Es la primera vez que vengo a una tertulia sin haber leído el material que nos mandó la producción, porque no precisaba leerlo. Ya a esta altura no precisás leer nada, ¿no? Ya con el titular te alcanza para rechazar esto, para repudiarlo, para todo lo que pueda hacer de censurar este delito, esta actitud, ¿no? Anoche un amigo me decía, te toca a vos que sos blanco, digo, acá no hay una manera blanca de leer esto, ni una manera colorada, ni una manera frentista. Esto es humanamente la manera en que leemos estos episodios, estas acciones, cómo las censuramos. Porque también concuerdo lo que decía Ana Laura hoy, es decir, más allá de que no hay una condena y esto recién fue una imputación, bueno, pero uno imagina que ningún fiscal hace una imputación si no tiene elementos, si no tiene evidencias fuertes. Exacto, hay un juez que le hace lugar a eso y a la prisión preventiva. Exactamente, la prisión preventiva después que nos enteramos más tarde. Aparte se fueron escalonando, ¿no? Después vino la prisión preventiva, después nos enteramos de esta otra cuestión. Yo en un momento, me acuerdo que en una tertulia, hablando con, más o menos recuerdo quiénes estaban, estaba Martín Couto, habían algunos más, me acuerdo, y yo le decía, bueno, pero yo no creo que haya acá que el aparato del Estado esté interfiriendo en la investigación y... Bueno, ayer uno se entera ya de alguna cuestión que afecta al proceso, y bueno, esto ya es más delicado aún. Sigo creyendo que como conjunto, y me quedo con tus últimas palabras, y bueno, nuestra democracia sigue siendo una democracia muy saludable desde el punto de vista de que hay una investigación, se cumple con sus fines, la política y el aparato del Estado no la interfieren a tal punto que no se pueda llegar al resultado final. Creo que el sistema político ha manejado muy bien este tema durante todos estos meses, incluso empezando debemos reconocerlo, por la oposición, más allá de que en el debate del desafuero se pidió que hubiera un debate, pero fue en ese ámbito parlamentario, en el marco de un desafuero, pero no hubo expresiones fuera de ese contexto públicamente de ya estar queriendo hacer de esto una cuestión electoral. Porque el hecho en sí creo que no se puede politizar y electoralizar.
Lo que sí tal vez se va a politizar después, bueno, son las reacciones, bueno, se le va a poner mayor énfasis en cómo reaccionó el presidente, cómo reaccionó el ministro, cómo, bueno, está, eso se va a venir. ¿Tá? Pero como respuesta global el sistema político creo que fue buena y no hay más nada para decir que rechazar todo esto y tratar de pensar, bueno, rápidamente qué aprendizaje sacamos para adelante de todo esto. Cómo una persona en el sistema político, es decir, esto es verdad que es de la vida privada, pero es un hombre público, en un partido político, en una institución como el Parlamento, nadie nace corrupto, ni nadie nace pedófilo, nadie nace... ¿Qué trayectorias de vida llevan a convertirse en eso? Y cómo desde la política se puede buscar la manera de tener cuidado con esas cosas, ¿no? Porque esto demostró que el sistema político no está inmune a que le pasen estas cosas, ¿no? Sí, está claro que hay una pregunta de las muchas abiertas que dice, ¿nadie en el entorno de Penades conocía esto? Claro. Y estoy hablando de lo que se le imputa. La condición de homosexual es otra historia, ¿no? Pero nadie sabía de este tipo de costumbres de Penades que ahora llegan a la justicia y terminan con una imputación tan voluminosa. ¿Sabés que yo creo que no. O sea, conozco gente muy cercana del entorno de Penades. ¿Qué pasa? O sea, yo creo que estas cuestiones tan ligadas a lo que son las conductas personales de cada uno, no se exponen con tanta libertad. O sea, no porque trabajaran con él. O sea, son dos cosas distintas y estoy muy de acuerdo con lo que decía Daoís. Si él gestiona a posteriori a través de sus contactos, secretarias, organismos, lo que sea, ver cómo podía salir de este embrollo. Eso realmente es absolutamente condenable. Ahora, yo creo que este tipo de conductas no se comparten. O sea, estoy de acuerdo con lo que fueron las declaraciones de Heber y que va a tener que aclararlo, pero creo que también cuando el presidente sale a defenderlo, confiaban en él. O sea, una cantidad, yo conozco mucha gente muy cercana que confiaban en el sentido de decir, no tenemos delante una persona que tiene dos comportamientos tan opuestos, porque son cuestiones que se mantienen en la reserva, en la oscuridad, digo. Entendamos de qué se trata. O sea, a mí me gustaría hacer un par de observaciones. Porque además tú decís pedófilo. Ahora yo digo, ¿podemos acusar de pedófilo a quien tiene relaciones con menores que se prostituyen? Pero es que los menores no se prostituyen, Gloria. Los menores son explotados sexualmente. ¿Tú escuchaste tú escuchaste las entrevistas que le hicieron a Romina en el comienzo? Pero es una cuestión legal. De cómo empieza y cómo ella misma engañaba a su madre para irse. Pero lo que pasa es que hay una cuestión de tipo legal. No es yo tengo una opinión, pero además hay una cuestión legal. Desde el punto de vista legal, el Código Penal uruguayo establece la existencia o no de consentimiento. Pero es que no es así, pero es que tú sabés que no es así. Porque hoy la psicología. No, porque hoy la psicología nos está mostrando que los chicos son muy distintos, ¿viste? Digo, hoy a los 12, 13 años. No hay ninguna investigación que diga que existe consentimiento a edades infantiles y el concepto de explotación sexual es un concepto que está laudado. Pero a ver, quien utiliza este medio para obtener recursos económicos tiene 13, 14, 15, 16 años y lo está haciendo, no podemos decir que allí no hay, que tú me digas que hay razones que explican que ese menor haya caído en ese tipo de conductas o esté inmerso en ese tipo de cosas. Puede haber razones que lo lleven. Ahora, quiero decir, que me digan que no hay decisión, está bien. Penalmente o las leyes dicen una cosa. Ahora, la realidad hoy nos está demostrando que hay un tema grave de prostitución de menores que nadie lo aborda. Volvamos a Ana Laura que iba a... Yo vuelvo a que no es prostitución y no es menor, la distinción en el término, es explotación sexual porque no hay consentimiento. Se entiende que no existe consentimiento. Por eso en Uruguay, además, a partir de determinada edad se entiende que cualquier vínculo de tipo afectivo sexual con menores de edad es un delito. Y después a partir de otra franja, que si no me equivoco va de los 15 a los 18,
si hay dinero o intercambio de cualquier bien, sigue siendo explotación sexual, y si hay un vínculo, hay ciertas cuestiones afectivo, hay ciertas cuestiones que lo pueden entender como la diferencia de edad, etcétera. Primer punto, esto es un delito, no es una presunción mía que la explotación sexual y digamos que no existe la prostitución infantil, sino la explotación sexual, porque se entiende que no hay consentimiento. Dos, yo no digo, digamos, también ese enfoque parte de la base de una idea de que un adulto no es capaz de decidir. O sea, ¿qué quiere decir que ella lo engañó? Él es un adulto, él era un No, mayor yo no de digo edad. que ella lo engañó. Yo no digo que Penades tenía conciencia de que estos chicos eran menores. Por Está eso. clarísimo. Entonces, Está clarísimo. Es clarísimo que hay a la consecuencia pero no de un es el delito. pero no es el engaño. Yo lo que sí, a ver, desde el punto de vista legal, tal cual lo dice Laura, hay dos aspectos. Uno es la explotación infantil, digamos, que son menores, pero que han pasado los 15 años, que tienen conciencia, pero ¿por qué el Estado castiga? Castiga porque en realidad son abusados en el sentido de que se está abusando de una determinada situación. El adulto tiene la obligación, y por eso, por ejemplo, en algunos de los casos de la Operación Océano, claro, las chiquilinas, pero, es decir, vos tenés la obligación como adulto de no pagar favores sexuales por con el sitio. Ahora, después está, bien, y yo creo, y después eso es un delito, está bien, perfecto. y después está el otro delito, y yo creo que cuando se habla de violación todavía no viene el acta, pero seguramente es eso, es lo que se llama violación o peleyes. Sí. Es decir, ¿por qué? O Porque estupro. se entiende, ahí está, porque se entiende que a determinada edad vos no tenés capacidad de decidir. Por eso tampoco se admite que alguien a los 11 años pueda casarse, aunque quiera, y aunque tenga toda la voluntad, ¿verdad? Porque está Correcto. prohibido por la ley, porque no se admite ese consentimiento. Y entonces, en ese caso, hay. Ahora, en el caso de Penades, por sus características, 28 años de legislador, pero alguien con conocimiento No, de en derecho, eso aunque no estoy se de llegó acuerdo, a en recibir, eso estoy de sabía acuerdo. perfectamente, Igual- defendió las leyes que Por supuesto. agravaron esos delitos, ¿no? Es decir, Igual a mí me- condenando. Entonces, es muy grave esto. Y la pregunta que tú te haces, ¿alguien en el entorno sabía? Yo creo que alguien en el entorno, muchos en el entorno, lo presumían, pero uno Yo no creo quiere que- ver lo que que era no quiere ver. homosexual, que era No, homosexual. eso No, era clarísimo, creo que No, yo no sabían estaba fuera, hablando de la pero- homosexualidad, No estaba estamos hablando hablando de la homosexualidad. de este tipo de conductas, Lo que yo ¿verdad? digo es, recordemos que hubo hace unos años una denuncia de un policía, no era un abuso de menores, pero sí un acoso, ¿ah? Y la denuncia se basaba en el acoso de que Igual- él había usado su condición de senador, tipo, tú sabes quién soy yo, digamos, ¿no? O sea que algunos, ahora, también es cierto que uno, cuando tiene Igual a amigos, mí me no gustaría- quiere ver las cosas, Bueno, yo quería hacer dos puntualizaciones que también me parecía importante. Así como hablábamos de explotación sexual y no de prostitución, me parece que una cosa, y él contribuyó a esa confusión en la primera conferencia de prensa que hizo, y me parece muy importante, es esta especie de mezcla que hay entre su orientación sexual y la consecución de delitos de explotación sexual, porque parece por momentos que hay una tendencia o que hay una relación entre una cosa y la otra, y desde el punto de vista estadístico no hay una relación entre una cosa y la otra. Digamos, la mayoría de quienes los son procesados y homosexuales, ¿no? condenados por delitos que tienen que ver con la pedofilia, en general llevan vidas de fachadas heterosexuales, aun cuando abusan de menores de su mismo sexo biológico. No, este caso no es un caso paradigmático en ese sentido, sino al revés, sería lo que en términos estadísticos es un outlier, digamos, es un caso extraño, pero él en la conferencia hace mucho énfasis en su orientación y dice que esta acusación tiene origen, o sea, deriva de su orientación, y esto yo creo que es importante aclarar que no es así. Dicho esto, yo creo que gran parte de los motivos por los cuales eventualmente su círculo más cercano puede argumentar que no sabía o puede decir que no sabía, y esto en los años que uno lleva cubriendo Senado, Parlamento y conociendo a muchos de los circuitos, incluso de todos los partidos estoy hablando, porque él tenía relaciones cercanas con integrantes de todos los partidos, era parte de su capital político, tiene que ver con que
todo el mundo sabía de su orientación sexual, pero nadie quería saber detalles por los niveles de prejuicio que hasta hace muy poco tiempo había respecto de la orientación sexual. Entonces era, sí es, pero no quiero saber más nada, ¿no? Entonces hay mucho que tiene que ver con eso, con el hecho de que no sabían porque no querían saber también, y porque lo obligaban a mantener encapsulada y porque naturalizaban una vida privada encapsulada por su orientación sexual. Yo sí creo eso. Y por último me gustaría decir que esto de la doble vida y de hacer un discurso y tener una vida diferente es lo normal en estos casos. Están entre nosotros. Estas personas tienen aspectos, no son gente con pinta degenerada ni ese personaje que nos imaginamos. Los pedófilos y los abusadores sexuales están entre nosotros, conviven con nosotros, tienen lo que nosotros diríamos aspecto de persona normal. Muchas veces están muy integrados a la sociedad, son muy exitosos profesionalmente y funcionan en circuitos con los que convivimos todos los días. Yo creo que parte del problema es pensar que es una especie de ser monstruoso que sale de atrás de un rincón oscuro. No, en general es todo lo contrario a eso. Esa observación creo que es muy interesante también. ¿Sí? Es chocante, pero es así. Hay antecedentes, ¿no? Hay casos que ya hemos conocido. No, y lo de encapsular, a mí eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, todas estas cosas quedaban como en unos mundos donde está bien. Habrá casos que son por ignorancia, pero otros que dirían, prefiero no saber. Es difícil pensar que no hubiera llegado nada de esto, digamos, a la dirigencia cercana, teniendo en cuenta que los encuentros ocurrían en hoteles, para empezar. ¿En la calle? Y que había también, digamos, actividad en la calle, actividad de búsqueda. Y que tenía alguien que trabajaba para él, porque correcto, lo de Movesín está claro. Y recordemos que estamos hablando, en el caso de Movesín, de un profesor de historia que daba clases en el liceo militar. Digamos, ¿no? Incluso que lo hacía, como vos decías, no era una cosa tan... Lo hacía, creo, uno de los testimonios no era que fue saliendo del Palacio Legislativo, o sea, sí, también sí, digo... el Palacio también lo que te preguntás, por lo que hablábamos recién, obviamente los menores son víctimas, hay una cuestión de su vulnerabilidad, de su salud mental, de qué pasa con las víctimas puntuales de este caso, pero qué pasa con todos los adolescentes y jóvenes y niños que están hoy por hoy expuestos. Dio las casualidades que creo que ayer también, o antes de ayer, se cumplieron los 35 años del Plan CAIF y estábamos celebrando en Uruguay esa política pública, ¿no? Vinculada a los niños y niñas del Uruguay. Pero bueno, también vos te preguntás, ¿qué pasa con esto? ¿Puede tener alguna implicancia, alguna repercusión en términos de cómo el sistema político en general va a enfocar de una manera distinta o mirar de una manera distinta las políticas públicas vinculadas a jóvenes, adolescentes, a los casos, no puntualmente por lo de la explotación sexual, sino también, bueno, por la vulnerabilidad, no, porque digo, siempre cuando saltó este tema, bueno, sí, que el Parque Valle, bueno, está bárbaro, pero entonces todo es una cosa... Todo el mundo sabía del Parque Valle. Claro, y uno se pregunta, ¿está ahí el Estado salvaguardando a los menores? Esa es mi gran pregunta. Porque funcionarios al Estado no le faltan. Recursos de política pública, sí, todo el mundo le faltan recursos, pero los recursos están. En este país los recursos, mal o bien, están. Los funcionarios públicos están, la burocracia pública está, los técnicos, los consultores están. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hay fallas en el sistema? Antes de cerrar por hoy, vuelvo a algo que ya hemos señalado, pero que ahora lo marca un oyente. No confundan formalización con condena. El oyente conoce del funcionamiento de la justicia, dice, esto recién empieza. Mal para Penades, pero ojo, lo que hay no son pruebas, son indicios probatorios. Muchos sí, pero solo eso, indicios probatorios. Las pruebas son tales cuando un juez las convalida o las desestima. Y no olvidar que aun cuando sea sentenciado, todavía podrá apelar ante un tribunal de apelaciones y después, eventualmente, ante la Suprema Corte de Justicia. Me parece bueno este mensaje para situarnos en el lugar donde estamos hoy, en el proceso, ¿no? Sí, yo estoy... No cabe ninguna duda de lo que dice el oyente, pero también hay que recordarle que por algo, es decir, en realidad, las leyes, y particularmente la LUC, ha establecido que determinadas situaciones,
cuando son formalizadas, aún aceptando la inocencia, impone que vayan a prisión. Sí, pero o sea ¿sabes por qué? Tiene que haber elementos de en otra época decía elemento de convicción suficiente, decía el código, para que el juez tome una decisión tan drástica. Está bien, pero yo quiero remarcar esto y quiero poner el condicional, hasta por la experiencia periodística propia, ¿no? Sí. Quiero ser bien claro, nos hemos pegado unas piñas importantes trabajando periodísticamente otros asuntos. Hemos dado por veraces situaciones que después la justicia desestimó. El caso más reciente, la violación grupal en el Cordón, la denuncia de violación grupal en el Cordón, ¿no? Está ahí, muy fresquito. Durante meses se dio por hecho y después la justicia absolvió. Igual a mí me gustaría hacer dos observaciones. Entonces, simplemente quiero dejar eso aclarado porque el proceso recién está empezando. Nada más quiero dejar eso y no dar como firme y contundente todo lo que acá estamos conversando. ¿Sí? Dos observaciones. Observación una, sí, totalmente de acuerdo, pero siempre hablamos de esto cuando hay delitos de tipo sexual. Siempre hacemos esta observación. No, yo me refiero también a denuncias de corrupción, yo denuncias sé de que corrupción vos también. te referís a eso, pero digo porque siempre aparece esto. Y dos, en Uruguay, la tasa de condena en delitos de tipo sexual y de explotación de este tipo, etcétera, etcétera, no supera el 11%. Y eso habla también de un proceso complejo probatorio. Absolutamente. Porque muchas veces la única prueba posible es la declaración de la víctima con toda la complejidad que eso supone. Entonces también, yo no estoy diciendo con eso que sea un viva la pepa, para nada, pero también considerar que son casos con unos niveles de complejidad para llegar a una condena mucho más altos que el promedio de casos normales de otro tipo. Volvemos, vamos a volver sobre ese tema en estos días. Ahora cambiamos, vamos para otro lado.